No los escucho. Buenos días. Buenos días. Good morning. Buongiorno. Eso me gusta, eso me gusta. Ahora, hay un idioma que probablemente muchos de ustedes no conocen y voy a decir buenos días en este idioma, ¿ok? Es bufu efenofos difi afas. ¿Alguien aquí habla? Bufu efenofos difi afas. De verdad, ese era el lenguaje con el que yo me comunicaba para que mis papás no escucharan o mi mamá no escuchara lo que yo quería decir con mis amigos. Definitivamente, si no lo sabes, te invito, te animo a que lo aprendas. Muy fácil, ¿cómo es? Bueno, si tienes la sílaba bu, le agregas fu, bufu, bufu, luego tienes la e, le agregas fe, bufu, f, y luego tienes nos, nofos, bufu, f, no. Bueno, es difícil de explicar, pero algún día espero que ustedes lo aprendan, debe de haber un video de YouTube de eso. Hoy es un día especial para mí porque es el primer día que mi hija Andrea viene aquí a la iglesia, pero ya no como mi hija, sino como Doña Andrea. Viene, a ver, saluda. Oye, viene con Grant, quien pues es su esposo ahora, y para mí es un honor, un gusto el poder presentar la palabra y que ustedes estén aquí con nosotros. De verdad, les damos la bienvenida. Andrea era la niña que andaba corriendo siempre aquí Hablando de niños, las clases para los niños están en la parte de atrás. Gaby está por allá lista para indicar por dónde están los salones. Los niños en este momento pueden ir a sus clases, todas las edades pueden ir a sus clases en este momento. Pero sí, así crecen los hijos. ¿Alguien aquí que tenga hijos casados? Levanta la mano. ¿Alguien que tenga aquí hijos ya casados, que ya hicieron su vida? Se siente feo, ¿no? Se siente feo, dice uno, pero ¿por qué no te quedas así chiquito? Pero todo tiene su tiempo. Muy bien, bueno, Jesús, vamos a comenzar con esto. Jesús tenía un hermano, este se llamaba Santiago. En realidad se llamaba Jacobo, pero con el tiempo la combinación Jacobo y San crearon la palabra Santiago. San Jacobo viene la palabra Santiago. Bueno, resulta que Jesús tenía un hermano que se llamaba Santiago y también tenía un hermano que se llamaba Judas. Santiago es probablemente el mismo hermano de Jesús que le dijo, oye, ya deja de estar predicando tus cosas esas raras, ¿por qué no te vas al norte? A lo mejor allá sí te escuchan. Y Jesús no fue apoyado en cierta manera por sus hermanos. Tiempo después, gracias al testimonio de Jesús, gracias a su resurrección, gracias a su ejemplo, a su manifestación, sus hermanos llegaron a creer en Cristo, a creer en el cristianismo y a ser grandes líderes de la iglesia. Esto es muy interesante, aquí viene la primera lección. Yo creo que en ocasiones no es tanto lo que hablamos para que nuestras familias lleguen a creer, sino es cómo actuamos, ¿cierto? No es tanto cómo hablamos y predicamos y evangelizamos con versículos bíblicos, sino cómo tratas con amor, con dulzura, con ternura y con respeto a los que te rodean. Es ahí donde marca la diferencia. Bueno, Santiago se vuelve un gran líder elocuente allá en la iglesia de Jerusalén y termina escribiendo un libro, una carta, que es una joya. Si no lo has leído, dicen, ¿cuál es el libro más que una persona que apenas comienza en el cristianismo debe de leer? Bueno, generalmente dicen Juan, el Evangelio de Juan, y yo estoy de acuerdo. Pero el segundo más importante y más fácil de leer es la carta de Santiago. Y se le llama una carta católica porque la palabra católico significa universal. O sea, esta carta no fue dirigida a alguien en particular, sino a todos nosotros. ¿Me sigues? Hoy vamos a desenterrar unas cuantas joyas que encontramos en este libro y nos vamos a ir pronto. ¿Te parece? Ahora, mi petición para ti es que no escuches todo el mensaje y trates de aplicar todo el mensaje el día de hoy. Solo selecciona una cosa. Solo di, ok, ya dijo 3 cosas, dijo 4 cosas. Esta, número 5, es la que me quedo y es la que me voy a llevar. No trates de memorizar las cosas que se van a decir, no trates de, bueno, voy a tener en práctica todo lo que se dijo. No, solo escoge una cosa. Y esa cosa que escojas, atesórala por el resto de esta semana. ¿Estamos? Excelente. ¿Sí estamos? Perfecto. ¿F estafa mofos? F estafa mofos, ok, perfecto. Muy bien, primera joya. Está en el capítulo 1 de Santiago, en el versículo 3 y 4, dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Lo que está diciendo básicamente es esto. Si vas a asumir algo de alguien, es decir, si vas a juzgar a alguien, se nos ha dicho, no juzgues a nadie, no asumas nada de las personas.
Bueno, hoy te quiero invitar a asumir una cosa. Quiero que cada vez que veas un ser humano, quiero que sepas y que entiendas y que pienses que este ser humano está sufriendo. Porque todos nosotros, todos, enfrentamos algún tipo de dolor, algún tipo de sufrimiento. Algunos lo expresamos físicamente, algunos lo expresamos verbalmente, algunos lo expresamos con nuestras acciones. Ese jefe, ese compañero de trabajo, que es tan negligente, tan grosero, no te está diciendo que está cargando con un dolor, con un sufrimiento, no te lo dice, pero lo dice con sus acciones. ¿Estamos? Hay personas que a lo mejor no son malas personas, no expresan daño, pero lo hacen constantemente con sus lágrimas. Porque todos nosotros algo estamos llevando adentro. Así que la próxima vez que encuentras una persona que actúa no como te gusta, quiero invitarte a que lo justifiques. Lo cual es difícil. Porque debes de saber que toda persona lleva algo adentro de sí que lleva cargando. Y cuando tú entiendes que toda persona está en algún tipo de sufrimiento, eso cambia el trato que tienes para con la persona. Ese conductor de Uber, que te subes al Uber y dices, uy, aquí huele a caldo de pollo, o no sé qué comieron aquí, pero hijo, no sé quién fue. Y dices, y el conductor grosero, ¿y qué quiere? En Honduras, esto es cierto, en Honduras yo aprendí que, por ejemplo, cuando uno llega a la pulpería, generalmente en la tiendita uno le dicen, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué va a querer? En Honduras no. ¿Alguien sabe cómo le hacen en Honduras? En Honduras uno llega y le hace, ¿qué quiere? Oh, pues o sea, es al punto, a ver, ¿a qué vienes? ¿Qué quieres? Y es interesante, te invito en el nombre del Señor, la próxima vez que veas a una persona, date cuenta y recuérdate, es probable que él o ella esté sufriendo algo y yo no lo sepa. No lo voy a juzgar, no la voy a juzgar. Lo voy a comprender porque no sé cuál es su dolor. ¿Estamos? Segunda joya que encontramos en Santiago es en el capítulo 1, versículo 14. Dice de la siguiente manera, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. ¿Cuántas veces has escuchado cristianos que dicen, oh hermano, es que el diablo, es que si cae en la tentación, pues es que el diablo es canijo? Realmente no es el diablo. Literalmente, como dice Santiago, en ocasiones tenemos estas tendencias ocultas. Muchas de estas tendencias vienen de nuestro árbol familiar y están guardadas ahí. Esa adicción a la droga o esa tentación a ser una persona gruñona, tú dices, bueno, es que en realidad me hacen enojar. No, es que en realidad probablemente ese es el hilo que viene de tu familia y no te has dado cuenta. Es hasta que te sientas a evaluar, dices, a ver, en mi árbol genealógico, ¿qué hay? Bueno, pues hay tendencia a suicidio. Hay 1, 2, 3, 4, 5 madres solteras en mi árbol genealógico. Quiere decir que probablemente yo o mis hijos o mis hijas tendremos que enfrentar algún tipo de soltería, de madre soltera o padre soltero. O en mi árbol genealógico hay una abundancia de mujeriegos. Es que así somos nosotros. No, nada de que así somos nosotros, sí lo traes ahí. Entonces cuando viene una tentación, como ya lo traes por tu árbol genealógico, en la primera oportunidad, sale. Y tú dices, pero es que no me lo esperaba. Pero es que ya estaba ahí y estaba esperando la oportunidad perfecta. Por eso mi invitación constante es a siéntate con tu familia y en lugar de estar hablando de la Rosa de Guadalupe o de cosas así, pues pregunta, oye, ¿y en mi familia, en nuestra familia, cuál es la tendencia? Porque si lo hacemos físicamente, cuando vamos con el doctor y decimos, es que en mi familia hay diabetes, alta presión, depresión, todas estas condiciones físicas, ¿por qué no lo hacemos espiritualmente? ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la razón por la que no nos sentamos a evaluar qué es lo que viene en nuestra familia? Te invito a que lo hagas. Es más, hoy, siéntate. Oye, abuelita, cuéntame de tus antepasados. ¿Cuáles eran los problemas? No, mijito, en esta casa no se habla de eso. Mira, abuelita, me habla porque me habla. Es que es el enojo, mijo. Ah, pues sí, con razón, ya me di cuenta. 1:21, otra joya de este libro está en 1:21. Dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra de Dios que ha sembrado en el corazón, porque la palabra de Dios tiene el poder para salvar su alma. ¿Te das cuenta de esta combinación? Quita lo malo y lo perjudicioso o lo perjudicial, lo sucio, lo malo y lo sucio. Y podríamos pensar que son conductas morales, pero en ocasiones son personas. En ocasiones son personas. Cada cuánto haces como una evaluación, una reevaluación de la gente que está a tu alrededor. Porque tú eres literalmente lo que es la gente que está alrededor tuyo.
Digo, si te quejas de tu esposo o de tu esposa, o te quejas de tus amigos, de que son esto y son esto otro y son esto, bueno, pues es que en realidad pues es lo que tú eres. Y si te rodeas de gente sucia y de gente mala, ¿qué crees que vas a llegar a ser tú? Yo creo que es importante que empecemos a hacer un análisis. Oye, fíjate que cada vez que voy con Juanita, bueno, Juanita no, pero con Juanita, bueno, sí, Juanita, cada vez que voy con Juanita, salgo con un mal sabor a boca. ¿Por qué? Pues es que se la pasa hablando de otras personas y al hablar, pues yo caigo en ello y después, sí, hablamos de todo el mundo y criticamos a todos, pero quedo con un mal sabor a boca. Me drena. Bueno, Santiago te está invitando a hacer una limpieza, lo malo y lo sucio. Y es importante que lo hagamos, ¿cierto o no? Bueno, finalmente otra característica está en el 1:27. La religión pura y verdadera, a los ojos de Dios, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. He escuchado mucho recientemente la frase, di no a la religión. No a la religión, pero sí a Dios. Y suena raro, porque para mí separar Dios de religión es como casi imposible. Lo que sí puedo pensar a lo que se están refiriendo esas personas es al religiosidad, a lo superficial, a pintarle poquito Dios a cosas triviales. Yo creo que la verdadera religión, como dice Santiago, es aquella persona que está consciente de las necesidades de los demás y es movido por el amor. Y cuando tú amas, te digo una cosa, estás siendo igual a Dios. Cada vez que amas, estás cumpliendo esa promesa de estar hecho a imagen y semejanza de Dios, porque Dios es amor. Si tú te quieres parecer más a Dios, no se trata de ir a la iglesia, aunque sí debes ir a la iglesia, por favor, no vayas a interpretar mal. No se trata de leer la Biblia, aunque sí estás invitado a leer la Biblia. Cuando digas, quiero ser como Dios. Satanás pensó que ser como Dios era tener poder y gobernar y tener autoridad. Eso es lo que pensó Satanás. Lo que Eva pensó fue, si como del fruto voy a pensar, a tener la inteligencia, el poder de Dios. Y lo mismo Adán. Pero lo que nos invita Santiago y que nos invitó nuestro Señor Jesucristo es, si quieres ser como Dios, ama a los demás. Porque cuando amas, estás siendo igual a Dios. Porque Dios es amor. Así que mi invitación es esa en esta mañana. Versículo 25, por ejemplo, del capítulo 2, es otra joya. ¿Voy muy rápido o qué? No, vamos bien, ¿no? Vamos bien. ¿Ya escogiste cuál es la tuya de esta semana? Bueno, 2:25 dice, versículo 25 dice, Rahab, la prostituta, es otro ejemplo, porque fue declarada justa ante los ojos de Dios por sus acciones, cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Así que como el cuerpo sin aliento está muerto, la fe sin buenas obras está muerta. En otras palabras, cada vez que tú predicas de Cristo, pero una vez más, como lo mencioné ya, tus acciones no corresponden con el audio, estás siendo incongruente en la fe. A ver, di conmigo, incongruente. Incongruente. En otras palabras, como cuando pones el queso y el queso no cuaja, es decir, no queda así consistente, no queda pegado. O cuando haces un pastel y o sea, queda el pastel así todo temblando y se deshace, es incongruente. Tamales, yo soy un experto en tamales, ya hicimos una vez tamales, y el tamal que no está bien puesto y se deshace, es un tamal incongruente. Incongruente. Como se diga. Entonces, cuando tú hablas y hablas de tu cristianismo, y hablas de Dios, y hablas de todas estas cosas bonitas, pero tus acciones no son en amor, eres incongruente. Necesitamos recapacitar. No dejar de hablar de Dios para hacer como un camaleón. Es que ya en el trabajo no hablo de Dios porque después mis acciones no concuerdan. Mejor no quiero que piensen que soy cristiano, pero que no, por eso no hablo absolutamente nada de Dios. Qué triste y qué patético. Te invito en el nombre del Señor a cambiar ese tipo de detalles. Porque hablar de tu Dios es hablarlo con honor. Digo, ya pasaste la época de primaria donde te daba pena que tu mamá te llevara a la escuela y te diera beso. A mí me daba pena. Me dicen, uy, ese niño toma... Porque una vez me dijeron, mi mamá me llevó a la escuela, tenía como yo creo en primer grado, me llevó a la escuela y me dio mi beso y un chamaco por ahí. Le mandamos un saludo, ojalá que... No, quién sabe quién es, pero le mandamos un saludo. Y dijo, ese niño toma biberón. ¿Cuál es la conexión entre biberón o un beso de mi madre?
Así que desde entonces detesté que me dejaran en la escuela y por eso estoy traumado. Pero bueno, el asunto es, te invito en el nombre del Señor a practicar esta congruencia espiritual, que tus palabras conecten con tus hechos. Versículo 2 del capítulo 3 es muy interesante porque dice, es cierto que todos cometemos muchos errores, pero si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlar todo sentido. Lo leemos otra vez. Dice, es cierto que todos cometemos errores, todos fallamos, date gracia. Cada vez que cometas un error, no seas tan duro contigo mismo. Todos cometemos errores, todos fallamos. Pero si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlar en todo sentido. ¿Recuerdas aquella vez que insultaste a tu esposo o a tu esposa y que en el mismo instante sentiste, híjole, se me pasó la mano? Sí, se me fue la mano. Si pudiera retomar mis palabras. En ocasiones, en matrimonios donde hay violencia doméstica y hay abuso, a menudo no son los golpes los que afectan a la pareja, al esposo o a la esposa. A menudo son las palabras. Y en ocasiones las palabras no tienen que ser altisonantes y groserías En ocasiones es una sigilosa frase, ni siquiera gritada, pero un comentario que llega hasta lo profundo, como aquella poesía, recordarás, de aquel hombre que llegó y le reclamó al padrastro, le reclamó la patria potestad del hijo que había abandonado. Y el hombre, el padre biológico del niño, le dice, me voy a llevar a este niño porque lo feo, así literalmente dice el poema, porque lo feo se pega y usted lo es ya hace un rato. Dice, ese hombre le dio un golpe que cayó al suelo como caen los árboles de un cuchillazo. ¿Sabes por qué? Porque en ocasiones es lo que son las palabras. Las palabras lastiman. Palabras como, ese niño toma biberón. Tú puedes decir, es que es una insignificancia. Pero las palabras tienen un poder tan grande. ¿Sabes por qué? Porque dice la Escritura que Jesús es la palabra. Y en el principio era la palabra. Las palabras tienen mucho poder. Por eso antes de pensar, te quiero invitar a que analices 3 cosas. A todos nos gusta hablar. Nos encanta hablar. Pero antes de hablar, antes de decir algo, quiero que pienses, ¿lo que voy a decir es verdadero? Digo, ¿estoy completamente seguro de que lo que voy a decir es cierto? No, pues no, más o menos. Entonces cállese. Silencio, Bruno. Segundo filtro, lo que voy a decir no solamente es verdadero, sino es virtuoso. Es decir, ¿va a hacer mejor a la persona a la que le voy a decir lo que le voy a decir? No, pues no. Entonces cállese. Si lo que vas a decir no sabes si es cierto, es decir, lo escuchaste, escuché que el otro día el hermano Brian, y esto, no. Y entonces vas y lo pasas, ¿qué crees, Amy? ¿Que Brian? O sea, ya lo cuenta como que fue verdad. Sí, dice Amy, me dijo Mauricio que esto oye, ya se armó el chisme, pero ni es verdadero. En segundo lugar, al comentarlo no le estás haciendo un bien a esta persona, porque ahora esta persona va a ver diferente a Brian. ¿Sigues conmigo? Entonces, antes de decir algo, háblate a ti mismo. Hey, espérame. ¿Lo que voy a decir es verdadero? No. ¿O sí? Ok, pasa el filtro. Siguiente filtro. ¿Lo que voy a decir es virtuoso? Pues sí o no. ¿Ok? El tercer filtro es, ¿este es el tiempo adecuado para decírselo? O sea, viene a las 6 de la tarde después de trabajar, viene cansada, viene cansado. Y no lavó los trastes que le pediste que lavara. Va llegando cansado, escúchame, el escenario. Él prometió que iba a lavar los trastes. Es su responsabilidad. Es su única función en esta casa. Viene llegando de trabajar. Y tú dices, qué bueno que llegaste. ¿Por qué no lavaste los trastes y esto, y esto, otro, y esto, otro? ¿Es cierto que no lavó los trastes? ¿Es cierto? ¿Es necesario que lave los trastes? Es necesario, ya huele a chivo la cocina, ya huele pero no es el tiempo adecuado. Y es lo que nos falta aprender. Antes de utilizar este pequeño elemento de nuestro cuerpo, necesito pensar, ¿es verdadero? ¿Es virtuoso? ¿Va a hacerle un bien a esta persona? En tercer lugar, ¿es el tiempo adecuado? Y en cuarto, ¿es necesario? Digo, porque a lo mejor son unos cuantos trastecitos. Yo los puedo lavar.
Digo, voy a hacer pleito solamente por unos trastes que no lavó, que sí es obligación, que sí es necesario, pero ¿por qué no puedo mostrar un poquito de gracia y yo tomar la delantera, la iniciativa? A eso se le llama amor. Entonces, antes de hablar, pensar si es necesario, pensar si es verdadero, pensar si es virtuoso y pensar si es el tiempo adecuado. Siguiente, estoy finalizando. Capítulo 4, versículo 1, dice, ¿qué es lo que causa los pleitos entre ustedes y las peleas entre ustedes? Una buena pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen. Entonces traman y matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen guerra para quitárselos. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y aun cuando lo piden mal. Pero la frase que me llama más la atención es: desean lo que no tienen y traman. ¿Por qué razón? Por la envidia. Esta tendencia, la palabra envidia en el griego tiene como una idea más de tener un ojo malo. Así literalmente es la traducción. Tienes los ojos malos. Es decir, ¿cómo que tengo los ojos malos? En lugar de ver lo bueno, lo positivo, lo que está a mi alrededor, me concentro en lo que tú tienes. Veo con enojo la prosperidad que Dios te ha dado o los dones que Dios te ha dado, el talento. Es decir, son ojos malos. En lugar de ver lo que debo de ver, veo cosas que no debo de ver. Y es lo que Santiago nos está invitando. A dejar de concentrarnos en los demás y empezar a vernos más a nosotros mismos. A dejar de pensar en los demás, en lo que hacen. ¿Sabes cuál es una tendencia, por ejemplo? Tú puedes decir, no, yo no tengo eso. Bueno, una tendencia es cuando tú te la vives en las redes sociales y estás pasando y pasando y pasando y pasando y pasando. Esto parece como que estás pasando billete, pero no, es pasar Facebook. Es así. Pero te vives en ese mundo. Tú puedes decir, no, yo nunca le envidio nada a nadie. No, pero cuando tú estás en este mundo metido, estás observando lo de otros, no te estás haciendo ningún bien. Psicológicamente no te estás haciendo ningún bien. Porque como dice el poema de Siddhartha, siempre habrá más grandes y más pequeños que tú. Entonces cuando en ocasiones en Facebook tú ves esta imagen de que, oh, fulanito está de viaje, oh, fulanita se compró un carro nuevo, oh, fulanito hizo esto. Tu mente, ¿por qué todo el mundo está mejor que yo? Yo estoy aquí bien amolado. Estás viendo con un ojo malo. Tienes que empezar a verte a ti mismo y decir, oh, qué mano tan bonita. Wow, Señor. Te luciste, Señor. Qué mano tan bonita de pianista. Y empiezas a observarte a ti mismo y dar gracias por lo que eres y por lo que tienes. Porque te digo una cosa, fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Y tienes todo lo necesario para ser feliz. Amén, sí, amén. Versículo 17 dice, capítulo 4, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En el lenguaje, pefe kafa dofo. Pefe kafa dofo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando tú sabes lo que tienes que hacer, que es ir a pedir perdón, lo sabes, pero sigues deteniéndote, estás cometiendo pecado. Cuando sabes y escuchas que fulanito, fulanita está pasando por una situación extrema y tú te haces el loco, en palabras coloquiales, cuando te haces el loco, estás cometiendo pecado. Cuando ves que viene fulanito, viene por la otra calle y tú tienes esta cosa negativa con él y decides, pues no quiero tener contacto con él, y sabes que esa persona necesitaba escuchar una palabra de aliento y no lo haces, es pecado. Es un pecado por inactividad. Entonces te invito a que seamos conscientes de ello. Excelente joya esta de Santiago. Y finalmente, este sí es el último versículo, el versículo 19 del capítulo 5, dice de la siguiente manera: mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que quien lo haga volver de su mal camino salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Cuando tú tomas la iniciativa y sabes que fulanito venía a la iglesia y seguía los caminos del Señor, y tú dices, fíjate que en mi corazón está el ir a traer a fulanito. Hey, fulanito, te fuiste de la iglesia, no sé tus razones, pero vente, vamos a regresar. Dice literalmente Santiago, el que hace ese tipo de cosas no solamente encuentra perdón de pecados del que se fue, sino perdón de pecados para sí mismo. Y para eso necesitas compasión. En vez de criticar a aquel que se fue porque cayó en pecado, o falló, o lo que sea, o se enfrió, o el sufrimiento lo hizo en lugar de reaccionar a prosperidad o a bendición, lo hizo
encogerse y tú vas y lo traes, estás haciendo el mismísimo acto de Dios. El mismísimo acto de Dios. Y estás mostrando amor. Antes de juzgar, mejor ve y rescata. Ya no seamos juzgadores de personas. Ya dejemos de juzgar a la gente que hace esto o aquello. Es que su preferencia sexual, no sé qué. ¿A ti qué te importa? ¿A ti qué te importa? No, es que la palabra dice que no sé qué. Bien, ¿y has tenido éxito en cambiar las maneras de la gente que le has hablado? No, pues no. Entonces, cuando les dijiste lo que les tenías que decir, ¿era necesario? No, pues no. ¿Era correcto? No, pues no. Entonces, te quiero invitar a que seamos mejor hacedores de bondad, de compasión y traer a las personas con amor. Y no hay otra cosa que defina más nuestra vida cristiana que es el amor. A través del amor demostramos lo que somos en verdad. Así que hoy te invito a que cualquiera que sea la joya que seleccionaste, que digas, fíjate que esta semana voy a vivir bajo este principio de Santiago. La próxima semana voy a vivir bajo este otro. ¿O sabes qué? Necesito crecer en la cosa de la lengua. De verdad. En una ocasión llegó una señora con un predicador y le dijo, ay, en esos tiempos cuando usábamos corbata los predicadores, ¿se acuerdan? Ya llovió, ahora ni se bañan tampoco, pero bueno, es otra historia. El asunto es, llega la señora después del servicio y le dice, oiga pastor, como que su corbata está muy larga, ¿no? Le dice, sí, tienes razón, hay que cortársela, dice la señora. Muy bien, saca las tijeras y la corta. Entonces el predicador le dice, hermana, yo creo que la lengua de usted está muy larga. A ver, preste para acá, Porque a veces de verdad hay gente que tiene la lengua muy larga, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? ¿Cierto? Sifi, Efer, Tofo. Así que vamos a hacer una oración. Te invito en el nombre de Cristo. Toma estas joyas, toma estos principios y atesóralos. Amén.